gustó el tema de la manzanilla. ¿A usted le llamó la atención, verdad, doctor? ¿Verdad que sí? Claro, interesante. El doctor Luis Ugalde es neumólogo. Vamos a, señora, a explicarle un poquito y que no le achaquemos toda la gripe muchas veces, ¿verdad? Porque a ver, si tenemos una infección en el pulmón, hay síntomas que se pueden confundir y lo que queremos, doctor, es que usted nos aclare todas estas situaciones. ¿Hay síntomas similares o cómo diferencia uno eso? Mira, lo que pasa es que en el pulmón propiamente, en la parte más distal del pulmón, en la parte más pequeñita, se llaman alvéolos. ¿Y eso qué es lo que tiene? Es aire, ¿verdad? Porque ahí es donde se hace el intercambio gaseoso. Cuando viene una bacteria y se aloja ahí, empieza a sustituir ese aire por infección, por pus. Y ahí es donde, en este punto exactamente, es donde se genera ese punto de infección. Y eso se hace como un efecto dominó. Y entonces un área del pulmón que debería estar con aire, de repente entonces lo que tiene es tejido inflamatorio. ¿Verdad? Que son de origen viral, que básicamente lo que te dan es malestar, se pueden también o bien comportar y hacer una neumonía viral o hacer una sobreinfección cuando hay una bacteria que se aprovecha de ese lugar y además también arranca y se agrega al cuadro infeccioso. Entonces sí es importante, ¿verdad?, que ver la evolución que tiene el paciente, porque hay cuadros agudos y cuadros crónicos. ¿Qué es un cuadro agudo? ¿Verdad? Un cuadro agudo es cuando está bien hoy y mañana amanece bañado en sudor, con temperatura, tiene tos, tiene expectoración, tiene flemas amarillas, se siente muy mal. Eso es una infección aguda. ¿Qué es una infección crónica? Una infección crónica es que usted poco a poco, con los días, con las semanas, se va sintiendo un poco mal, tiene un poco de tos, la flema no es demasiada, la tos puede ser seca, puedes perder un poco de peso. Entonces, las situaciones y los escenarios son diferentes. Y para enredar a veces un poco la cosa, también hay subagudas. En ese caso, entonces, en que no es totalmente al día siguiente, pero sí empieza un poco más rápido que la crónica. Doctor, para nada más dejarlo bien clarito, entonces, ¿por qué una gripe puede terminar con una infección pulmonar? Las infecciones por virus causan lesiones en la mucosa. La mucosa es el tejido o la telita que envuelve los bronquios, que envuelve toda la vía respiratoria, ¿no? Ahí se pueden ocasionar algunas lesiones en esa mucosa, como unas microfracturas, unas microaberturas. Y si estamos en contacto, o tenemos la mala suerte de estar en contacto con otra persona que de alguna forma también tiene una infección, o de alguna forma llega una bacteria donde está ahí, se aloja y empieza a hacer también un cuadro infeccioso agregado. Tenemos en la vía aérea superior infecciones y en la vía aérea inferior. Cuando es en la vía aérea superior, que es de vía aérea de conducción, lo que tenemos es bronquitis, ¿ya? Que no es lo mismo que tener una infección pulmonar. Ok, expliquemos eso un poquito más, doctor, porque, por ejemplo, muchas veces, a ver, lo digo popularmente porque a uno le pasa, que tiene como la tosecilla aquí, uno dice, no, es que ando una tosecilla que me sale como de la garganta, nada más. Claro. Pero ahí hay cuestiones más serias hacia abajo. Tenemos vía aérea de conducción, que es básicamente donde pasa el aire. Correcto. Porque en la tráquea y en los bronquios no se hace intercambio, nada más es un sistema para conducir el aire al pulmón, que es donde sí se hace el intercambio. Podemos tener una infección en la tráquea y en los bronquios, y eso se llama una bronquitis. Eso no necesariamente afecta el pulmón, pero podemos tener una infección propiamente en el pulmón, que eso sí, entonces es una infección pulmonar o una neumonía, que es diferente. Entonces, muchas veces en los pacientes asmáticos, en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar como enfisema, bronquitis, desarrollan inicialmente un cuadro de una bronquitis. Los chiquitos también pueden desarrollar una bronquitis y eso los puede llevar después a una neumonía, sí, si no se cuidan. Doctor, muchas veces, por ejemplo, tenemos esa tosecilla seca ahí que uno dice no tiene flema, pero pasa ahí. Uno llega a ciertos lugares, por ejemplo, una gasolinera, y entonces respira ese olor a gasolina, o llega a un lugar donde hay mucho polvo y la cosa se agrava. Digamos, ¿qué otros elementos además producen que esa infección se agrave? O si es infección, ¿cómo se agrava? Una de las cosas que nos ayuda a diferenciar eso es la fiebre, ¿verdad? Los estados febriles adjuntos a tos, sea seca o no seca, nos ayudan a diferenciar si hay un cuadro infeccioso o no. Correcto. Otras condiciones también, como el estado general.
si el estado general del paciente está decaído, si tiene poco apetito, si se siente con poca energía en poco tiempo, eso es otro elemento que nos ayuda a definir si esta condición es infecciosa. Y un tercero es la falta de aire. Entonces, si hay también asociados a esto, a falta de aire en poco tiempo, entonces también hay infecciones virales que son muy serias. Por ejemplo, la H1N1, ¿verdad? Como una infección muy importante a nivel pulmonar que ataca sobre todo a poblaciones que tienen condiciones especiales de riesgo. Entonces, hay poblaciones con que cáncer, también, por ejemplo, VIH. Exacto, o sea, poblaciones también, pero no solamente ese tipo, sino también pacientes que tienen hipertensión, claro, que tienen obesidad, que tienen diabetes mellitus, o que tienen una condición pulmonar particular que los hace especialmente vulnerables a este tipo de infecciones, o bien que se les dé y que sean particularmente agresivas. Claro. ¿Verdad? Entonces, es importante ver cuál escenario estamos. Pues no es lo mismo en un paciente joven, que no tiene ninguna manifestación, que está sano, a un paciente que, por ejemplo, tiene 75 años con enfisema, con un infarto, hipertensión, obesidad y desarrolla una infección pulmonar. Y no se crea, doctor, y se lo comento porque hace algunos años a mí se me alojó una bacteria en un pulmón y no le había puesto atención a los temas pulmonares hasta que tuve esa bacteria. Claro. Y por una inhalación en un lugar en Sudamérica. Claro. Entonces, empezó esa tosecita seca que muchas veces uno dice, es una tosecilla que se me pasa, que solamente es en la mañana y luego se quita, pero después vino pérdida de peso, después vino una irritación. ¿Cómo entender lo serio que puede ser que una bacteria se aloje en un pulmón? No es fácil. ¿Por qué? Porque inicialmente la tos, habíamos hablado en otros capítulos anteriores, es un síntoma muy inespecífico. Es similar a la lucecita del auto que se le dice revise el motor. Pero bueno, de hecho puede ser algo muy sencillo como puede ser algo muy complejo. Claro. Importante, por ejemplo en tu caso, te dice, bueno, tengo una tos, fui a Sudamérica, existe la posibilidad de una infección crónica. Bueno, pero es que también uno puede pensar y dice, bueno, también es que tengo una gripe, ahorita se me pasa. Claro, eso es lo que uno piensa. Claro, o soy asmático, sí. Es por esta razón. La evolución de la tos, por eso te digo, a veces no es tan sencillo. Sí, claro. Entonces, hay que verlo en el contexto clínico y cuánto tiempo va durando. Cuando ya me cuenta usted que dice, no, es que ya perdí peso, no me siento el mismo. Es crónico. Es claro, sí, hay ciertas infecciones, por ejemplo, hongos, que pueden afectar el pulmón y se dan en ciertas localidades o exposición a la tuberculosis que llama no tuberculosis. Cuitas de paloma, doctor. Por ejemplo. ¿Verdad? Claro. Doctor, de verdad, muchísimas gracias porque le Encantado. queda a uno claro cuando ya empieza a procesar estos temas y ojalá que en casita también a la gente le haya quedado bastante claro. Tenemos que hacer una pausa, pero señora, recuerda que